A la ponència d'avui m'agradaria presentar-vos el professor Javier Gómez Vizcarri. Estic molt il·lusionada realment que pugui poder comptar amb l'assistència del professor, perquè realment va ser professor meu a la Universitat Pompeu Fabra, per tant estic molt contenta de comptar amb la seva assistència avui. El Javier és economista, llicenciat per la Universitat Comercial de Deusto, a més té un màster d'Economia per la Universitat d'UCLA. Ha atès a més de 3.600 empresaris o persones reemprenedores, persones que volien adquirir una activitat empresarial, i ha aconseguit més de 490 transmissions exitoses, generant una inversió induïda de gairebé 22,8 milions d'euros. Això vol dir, si agraguéssim tots els preus de cessió pagats efectivament per una empresa, s'aconseguiria aquesta xifra. I el més important és que a data de juny d'aquest any portem uns gairebé 390 processos actius, processos que estan en marxa, que esperem que es puguin reemprendre amb èxit el més aviat possible. Entrant pròpiament al tema d'avui, la valoració d'empreses, m'agradaria fer una breu introducció sobre què és la valoració d'una activitat empresarial. Moltes vegades en aquest exercici de valoració que fa tant la part que compra com la part que ven es confon el valor i preu, i aquesta sessió justament va enfocada una miqueta a resoldre aquesta dicotomia entre valor i preu. El valor al final és molt subjectiu i depèn de la persona que faci la valoració. Jo si a dia d'avui us digués que us vull vendre aquesta ampolla d'aigua, una ampolla d'aigua al final oberta, molts de vosaltres no me la valoraríeu perquè sabeu que aquí fora podeu aconseguir ampolles d'aigua sense obrir, sense utilitzar, a un cost molt baix. Ara bé, si jo fes aquesta mateixa pregunta al desert del Sàhara a una persona que portés 10 hores caminant pel desert sense aigua, segurament valoraria aquesta ampolla d'aigua per un import molt elevat. Per tant, al final el que vull explicar o vull que entengueu és que al final la valoració depèn molt de la persona que fa la valoració i és un tema molt subjectiu. Dependrà, per tant, de les necessitats de cada part. No cal confondre o no s'ha de confondre valor i preu, al final el valor serà fruit de la negociació, serà al final la intersecció entre l'oferta i la demanda, tant de qui ven com qui compra l'empresa. Important també no confondre el valor amb el cost. Molts cedents d'empreses en funcionament ens diuen «Ostres, que aquesta empresa m'ha costat molt posar-la en marxa, tirar-la endavant». Estan confonent el que és el cost amb el valor de l'empresa i en aquest sentit un exemple molt ràpid, si avui compreu un cotxe per exemple, us costarà X, si l'intenteu vendre el dia següent, segur que el que us ofereix la valoració que faci una persona que us el vulgui comprar no serà el mateix que el cost que us va costar comprar-lo. En aquest sentit hem posat aquest gràfic, un gràfic amb diferents variables que simbolitzen la construcció del preu definitiu. Si us fixeu, la valoració només és una de les variables que representa la construcció de tot el preu. Existeixen moltíssimes altres variables, com per exemple trobem el mètode de pagament. És evident que si a molts cedents dels que tenim a Reempresa els hi preguntem si estarien disposats a fer una rebaixa del preu de cessió si es paga el comptat, molts d'ells ens dirien que sí, que evidentment estarien disposats a fer una rebaixa substancial del preu definitiu si el reemprenedor, en comptes de fer un pagament a termini, el fa el 100% al comptat. De la mateixa manera, un cedent estarà disposat a rebaixar el preu de cessió si el reemprenedor és capaç d'aportar certes garanties i fa un pagament aplaçat en el temps, perquè evidentment està assumint menys risc. En matèria de negociació també hem vist moltes negociacions que realment el cedent tenia diferents propostes sobre la taula de cara a la compra de la seva empresa i no ha escollit aquella que li oferia el preu més elevat, sinó ha escollit aquella on el reemprenedor ha sabut negociar millor i sobretot s'ha sabut posicionar com el garant de la continuïtat del seu negoci. És a dir, aquella persona que no només continuarà amb la mateixa línia de l'empresari cedent, sinó que a més farà créixer l'activitat empresarial, salvaguardarà els llocs de treball i a sobre contractarà més gent. Moltes vegades veiem que els cedents trien aquest perfil de reemprenedor i és molt més important aquest factor emocional que no pas un preu més elevat de cara a la compra de la seva empresa. Molt important també, si molts de vosaltres sou reemprenedors, persones que voleu adquirir una empresa, tingueu en compte les motivacions, tant de la part que compra com de la part que ven. Si vosaltres sabeu identificar que el cedent té certa pressa per la compra de la seva empresa, també podreu negociar la baixa al preu de cessió, com és lògic. Quan venen cedents amb molta pressa per vendre perquè es volen jubilar, evidentment, per moltes valoracions que es faci, el preu definitiu que s'aconseguirà, evidentment, serà inferior. O inclús si el reemprenedor vol adquirir una activitat empresarial per crear sinergia amb el seu propi negoci i el cedent és capaç de detectar-ho, serà prou intel·ligent com per sol·licitar una valoració una miqueta superior de l'activitat per les sinergies que genera amb el seu negoci. Aquí hem posat un gràfic on podeu veure una miqueta com s'estructuren les negociacions. Veieu
Normalment les valoracions inicials del reemprenedor acostumen a estar sempre per la franja baixa, això és bastant habitual, i la valoració inicial del cedent acostuma a estar sempre per la franja alta. I existeix una zona, aquesta zona que hem marcat per aquí, que és la zona de possible acord, que ve delimitada per la franja màxima on el reemprenedor està disposat a assumir aquesta valoració i la franja mínima de valoració del cedent. Dintre d'aquesta zona es situarà el preu definitiu. Dintre d'aquesta zona podem jugar amb moltíssimes variables, no només amb la valoració, sinó amb mètodes de pagament, l'acompanyament del cedent, és a dir, podem jugar amb moltes variables de cara a construir aquest preu final que evidentment se situarà dintre d'aquesta franja. Existeixen diferents variables que poden fer moure cap amunt o cap a baix, convergir o divergir la zona de possible acord. Trobaríem per la banda del cedent factors emocionals que realment són molt importants de cara a la construcció del preu definitiu, des d'aquell cedent que ens diu ostres, que vull vendre la meva empresa perquè realment és un mal de cap, jo em vull jubilar ja i ja tinc edat de jubilar-me, vull anar-me'n de vacances, no tinc ganes de continuar treballant. Això, o inclús que trobi el reemprenedor adequat de cara a la compraventa de la seva empresa, pot fer rebaixar substancialment el preu de cessió, però també factors emocionals que poden fer incrementar el valor de l'empresa, com poden ser el factor emocional de dir ostres, que m'ha costat molt esforç, li he dedicat sang, suor i llàgrimes a crear aquest negoci i tirar-lo endavant. Això és un factor emocional que pot fer incrementar la valoració per part del cedent. I per part del reemprenedor trobaríem diferents ítems de cara a factors que poden fer convergir el preu de cessió des de l'existència d'actius intangibles, com pot ser el nom de la marca, per exemple, o l'existència de certs treballadors molt motivats i que coneixen molt bé el funcionament de l'activitat empresarial, pot fer valorar a l'alça l'activitat empresarial fora de llibres, que tot això evidentment no està registrat enlloc, ni al balanç de situació ni al compte de resultats. El reemprenedor també pot voler pagar un preu una miqueta més elevat si aquesta activitat li genera sinergies amb la seva pròpia empresa o inclús si té el control, per tant, compra el 51% de les participacions. I de cara als factors que poden fer divergir el preu o la zona de possible acord per part del reemprenedor trobaríem la qualitat dels ingressos, si els ingressos són molt volàtils, moltes vegades el reemprenedor exigeix una rebaixa en el preu, si l'empresa és molt petitona, si hi ha moltes persones clau, perquè evidentment això representa un risc, i si l'empresa no cotitza a borsa, que és la prima de liquiditat. Abans de donar pas al Javier, m'agradaria fer un breu esment d'algunes de les xifres que hem vist aquí a Reempresa. En rosa teniu les valoracions fetes per la part cedent, valors per la venda de l'activitat empresarial per diferents sectors, sector comerç, serveis, hostaleria i indústria, i en verd teniu el preu efectivament pagat. Evidentment són mitges, mitges de totes les dades agregades per Reempresa. Veieu que habitualment la valoració és superior al preu efectivament pagat i en el sector on hi ha una divergència major seria en el sector serveis d'un 30.000, però en percentatge seria en el sector hostaler, que seria de més d'un 40%. En canvi, en el sector indústria veiem que el decalatge entre la valoració i el preu efectivament pagat és bastant menor. I ja per acabar, no m'allargo més, veiem aquí l'últim gràfic que us he preparat. Veiem que més del 75% de les empreses cedides a través de Reempresa es va pagar un preu inferior a la valoració feta per la part cedent en el seu dia, el 76%. Però en canvi trobem fins a un 9% d'empreses on el cedent va rebre un preu superior a la valoració que va fer. No és el més habitual, ja veieu que el més habitual és que el cedent rebi un preu inferior a la valoració que va fer el seu dia, però sí que és veritat que hem vist algunes de les activitats empresarials que segueixen per un valor superior. No m'allargo més, dono pas al profesor Javier Gómez Vizcarri. Primero, agradecer a Laura la oportunidad de estar aquí y contaros un poco, como ha dicho, la parte teórica de esto de la valoración de empresas. Claro, ha dicho la parte teórica y entonces ya todos pensáis, vaya rollo nos va a soltar este tío. Y tenéis razón, porque encima me ha dicho, bueno, pero este año vamos a hacerlo un poco distinto y los ejemplos y la cosa así más práctica lo van a hacer pues aquí unos testimoniales que ya han estado involucrados en estos procesos no hace mucho, con lo que también me ha quitado un poco de la parte más simpática, que son los ejemplos o las experiencias propias en estos temas. Así que, sin más, perdonad que la presentación mía se vaya a centrar más en la parte, digamos, un poco de la teoría, o más que de la teoría, porque realmente teoría no hay mucha, es los métodos que se están utilizando cada vez más. Y digo cada vez más porque, claro, yo empecé a dar clases en el IES pues hace ya 14 años, creo. 14. No lo aparento, pero ya llevamos un recorrido. Y
cada vez más la parte de valoración de empresas ha ido entrando ya no solo en el currículum de los másters en administración, sino también poco a poco lo vamos incorporando cada vez más en lo que antes eran las licenciaturas, ahora son los grados, con lo que cada vez más, quizá vosotros que podéis ser más emprendedores, personas quizá menos sofisticadas, os vais a encontrar en el otro lado de la negociación a veces pues valoraciones que las ha hecho gente con esta formación más técnica, que han pasado por la escuela de negocios y entonces de repente te sacan un informe con 50 métodos de valoración, 50 valoraciones distintas y entonces por lo menos hay que saber de dónde las han sacado, ¿no? Y de alguna manera cómo confrontarlas con lo que vosotros penséis que es vuestra valoración y llegar al final al precio final, que de alguna manera será un compromiso siempre entre las dos, ¿no? Pero por lo menos creo que es importante que sepáis un poco de dónde van a ir sacando esas valoraciones estas personas que vienen muy técnicamente preparadas y que a veces detrás de los números pues siempre hay unos métodos relativamente estándar y relativamente aceptados por la comunidad financiera, ¿no? Claro, el único problema, y aquí ya me estoy destrozando yo la presentación, es que os vais a dar cuenta que hay distintos métodos de valoración y cada uno de ellos va a llevar normalmente a un valor distinto, ¿eh? O sea, he cogido un ejemplo relativamente reciente de una valoración de una empresa un poco más grande, de la valoración que se hizo de DAM para cara a la oferta pública de exclusión que hicieron hace 3 meses, creo. Entonces vais a ver cómo el banco de inversión que se encargó de hacer una valoración para justificar el precio de adquisición que se ofreció a los accionistas, pues el rango de distintos valores teóricos de la acción de DAM es bastante grande. Al final, DAM hizo una oferta relativamente en el rango alto de las valoraciones, pero vais a ver cómo distintos métodos supuestamente justificables dan lugar a valoraciones muy distintas. Claro, esto es un poco decepcionante, ¿no? Porque a todos nos gustaría pensar que tengo mi empresa y hay un valor, el que sea, pero hay un valor que está escrito en algún sitio, ¿no? Y yo, como arqueólogo casi tipo Indiana Jones, tengo que llegar, encontrar, aparto el follaje y de repente ahí aparece ese número y entonces ya está, ya tengo el número. Este es el valor de mi empresa y ya no es discutible y tal. Esto no va a ser así. Toda valoración de la empresa, ya Laura ha hablado un poco de algunos factores que influyen, pero vais a ver que en todos los métodos siempre hay al final algunos supuestos que van a depender tanto de la subjetividad del que está haciendo la valoración como de estimaciones sobre el futuro, estimaciones sobre qué va a pasar dentro de 3 años, ¿no? Los métodos más utilizados ahora de descuento de flujos de caja lo que intentan es estimar los flujos de caja que va a generar la empresa dentro de 3 años, dentro de 4 años, dentro de 5. Imaginaos dentro de 5 años lo que podría estar pasando con vuestra empresa. Esperemos que las cosas vayan bien, pero es difícil hacer predicciones sobre el futuro. Así que no tengáis esta idea de las valoraciones van a llegar todas a un número exacto, sino que realmente lo que hay que conseguir es, siguiendo los procesos de valoración, los métodos que tengamos, tenemos que conseguir llegar a una valoración que sea lo suficientemente informada, que demuestre que conocemos lo que estamos valorando, que conocemos la empresa, que hemos hecho un análisis adecuado, pero también hemos pensado, bueno, déjame pensar qué pasa si los supuestos o los números que he puesto aquí fueran un poco distintos, lo que llamamos un análisis de sensitividad. ¿Qué pasa por ahí, no? O sea, ser capaz de demostrar que la valoración nuestra realmente está basada en la mayor información posible. Que sea razonable. Claro, esto podéis pensar que toda valoración es razonable, pero fijaos que la experiencia de los bancos de inversión que gestionan adquisiciones de empresas es que el 90% de las negociaciones suelen acabar en que no se da la adquisición. Y el 70% de las que fallan, o sea, que bastante, se deben a expectativas poco razonables del vendedor. Según estos bancos que estaban gestionando la compra o la adquisición, pues parece que normalmente el problema es que el vendedor no tiene una idea razonable de cuánto vale su empresa.
Entonces, en ese sentido, ser razonable es muy importante porque va a dar lugar a una negociación razonable también para llegar al precio final. Si llegamos con expectativas poco razonables, las cosas no van a ir bien. La valoración debería ser coherente con el objetivo. En vuestros casos, normalmente, pues será comprar la empresa o venderla, pero bueno, hay otros objetivos a veces. Y coherente, obviamente, con las circunstancias de la empresa que se está valorando. ¿Vale? Aquí, bueno, os daba un poco de terminología porque a veces en métodos de valoración el objetivo es dar un valor de las acciones de la empresa, lo que podemos llamar el patrimonio de la empresa o el equity, las acciones. Pero hay otros métodos que se centran en lo que llamamos el valor del negocio, que sería el valor, digamos, de toda la unidad de negocio, de la cual parte corresponde a la deuda y parte corresponde a las acciones. Con lo que, de alguna manera, lo único que tenemos que tener en cuenta es que si yo hablo de valor del negocio, normalmente eso corresponderá tanto al valor de las acciones como la deuda financiera, y llegar al valor de las acciones a partir del valor del negocio pues no es más que restarle la deuda financiera. Entonces, esto solo es un poquito de terminología porque algunas veces hablaré de patrimonio, algunas veces hablaré de valor del negocio. Vale. Entonces, los analistas más o menos tenemos aceptados varios grupos de métodos de valoración, lo que llamaríamos métodos estáticos, que están fundamentalmente basados en el balance de la empresa. La empresa vale los activos que tiene. Pues, si veis el balance de una empresa grande, pues bueno, luego lo veremos, pero tiene unos activos fijos, un activo circulante, pues inventario, las cuentas a cobrar, etcétera. Pues el valor del negocio son los activos que tiene y el valor de la empresa, pues los activos menos el valor de las deudas. Ahora hablamos un momentín más de estos métodos. Unos métodos muy, digamos, populares también en la prensa económica, porque son sencillos, son rápidos y son muy intuitivos, de primeras y son fáciles de calcular, son los métodos basados en múltiplos o en empresas comparables. Normalmente estos múltiplos acaban siendo siempre algún múltiplo de alguna magnitud de la cuenta de resultados, con lo cual estos métodos, más que mirar a los activos que tiene la empresa, miran a cómo estos activos están funcionando y los beneficios o las ventas o los flujos de caja que están generando a lo largo del periodo. Luego hay unos métodos mixtos que intentan ser una mezcla de los dos primeros, ¿no? Una empresa es la parte del beneficio, normalmente algún múltiplo del beneficio, más el valor de los activos. Entonces hacen una especie de combinación de los dos. Esta empresa vale porque sus activos son valiosos, pero además porque sus activos están generando un beneficio alto. ¿Vale? De estos no hablaré mucho porque en el fondo son una combinación de los dos y cada analista usa una fórmula distinta. Pero sí veremos un ejemplo que quizá pueda ser de más interés para vosotros porque se está poniendo muy de moda, sobre todo para valorar empresas pequeñas. Y luego están los métodos que podríamos llamar más dinámicos o basados en el descuento de los flujos de caja, que para los que, digamos, damos clase de esto y nos dedicamos a veces a la parte más teórica, nos parecen los métodos más apropiados. Realmente una empresa vale en función de su capacidad de generar flujos de caja, beneficios, pero al final el beneficio a veces es un poco, una magnitud que puede estar un poco ahí en el aire, mientras que el flujo de caja es algo tangible, ¿no? Entonces, esta empresa vale si es capaz de generar flujos de caja en el futuro. Y entonces, de alguna manera, estos métodos buscan valorar esa capacidad que tiene la empresa de generar caja en el futuro. El ejemplo que ya os he dicho que voy a utilizar un poquito a lo largo de la presentación es esta oferta pública de adquisición que hizo DAM hace unos meses. Y entonces tengo el informe, bueno, el informe está disponible públicamente, el informe que hizo UBS de valoración de las acciones para justificar el precio que se ofreció en la adquisición. De hecho, en este propio informe, la primera parte es contar los métodos de valoración que se van a usar en el informe. Y fijaos que cuenta un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métodos distintos, luego llegan a casi 7 valoraciones distintas. Los dos primeros son lo que podríamos llamar métodos estáticos, un método basado en el valor del balance y el valor liquidativo, que es un ajuste al valor del balance. Perdón. Hay dos métodos que cuentan basados en comparables, lo que llamamos múltiplos, y luego está el método de descuento de flujos de caja. Y luego hay otros dos ahí en medio de cotización media durante el semestre anterior y el precio ofrecido en una OPA formulada en el último año, que son quizá, podríamos
incluirlos dentro de los múltiplos comparables mirando a la propia empresa. Pero como muchos de vosotros, vuestras empresas no cotizan en bolsa, pues probablemente mirar a cómo ha estado cotizando mi empresa en los últimos años sea menos relevante. Entonces, rápidamente, métodos estáticos. Mi empresa vale lo que valen mis activos, ¿no? Un negocio vale lo que valen sus activos, el patrimonio, tenemos los activos, activo fijo, inventario, cuentas a cobrar, caja. Esto de alguna manera sería el valor del negocio en su conjunto. Si le restamos los pasivos exigibles, llegamos a una medida del patrimonio neto, del valor de las acciones. Si queremos valorar la empresa en su conjunto, pues valoramos solo los activos en su conjunto. Si queremos llegar a un valor de las acciones, pues valoramos el patrimonio neto. Claro, problemas de este tipo de valoraciones. Mi siguiente transparencia tiene todos los problemas listados, pero dejadme mantenerme aquí. Primero, no está muy claro que los valores contables de los activos realmente reflejen el valor de esos activos. Por ejemplo, muchas empresas tienen el inmovilizado totalmente amortizado, con lo cual su valor contable es cero, pero realmente pues, un edificio que está perfectamente operacional, aunque su valor contable sea cero porque se ha depreciado contablemente, el valor de ese activo no es cero, con lo cual el valor contable pues, probablemente no está reflejando el verdadero valor de la empresa. O, no sé, cuentas a cobrar, pues puede ser que contablemente tengamos reflejado que nuestros clientes nos deben 100, pero conocemos a nuestros clientes y sabemos que realmente de ahí solo vamos a cobrar 20. Pues aunque contablemente ponga un 100, nosotros sabemos que eso realmente vale un 20. Entonces, bueno, una manera de intentar ajustar eso, de intentar reflejar lo que vale realmente los activos, es decir, bueno, en vez de fijarnos en el valor estrictamente contable, vamos a intentar valorar todos los activos según su valor real, un valor de mercado, si es que lo hay, y si no hay un valor de mercado, pues por lo menos intentar estimar mejor el valor y que no sea lo puramente contable. Eso es lo que llamaríamos el valor contable ajustado. Valoramos todos los activos a precios de mercado o intentamos valorar cada activo de la mejor manera posible y así llegamos a una medida de patrimonio que refleja por lo menos el valor de los activos de forma correcta. Claro, para muchos de vosotros, en empresas relativamente pequeñas, normalmente los activos son la parte menos importante de vuestra empresa. No sé, por poner un ejemplo que me pilla cerca, ¿no? Mi mujer es emprendedora, tiene su empresa y hace terapias en geriátricos con perros, ¿no? Y bueno, su negocio es esto. Los activos que ella tiene son los 2 perros, que son mis perros, pero bueno, están bien entrenados, etcétera, pues son los 2 perros y luego un montón de juegos, juguetes, etcétera, que utiliza en las actividades pues, con personas mayores y con niños que reciben las terapias. Claro, el valor de los activos de esa empresa son 2 perros y un armario lleno de juguetes y de puzzles y de papeles. Pero bueno, el valor de mercado de mis perros pues es relativamente bajo. Lo importante es que mis perros, de hecho, hacen bastante bien ese trabajo de las terapias y cada vez está yendo mejor. Entonces, pensar que el valor de esta empresa es únicamente el valor de los activos es bastante limitado, ¿no? Muchos activos valiosos de la empresa no están en el balance. ¿Qué es lo principalmente valioso de la empresa de mi mujer? Pues la capacidad que tiene mi mujer de generar esas terapias buenas, pero ahí eso no está reflejado en el balance de la empresa. Y luego, claro, al final, los activos que tiene una empresa de alguna manera también reflejan las consecuencias de las actividades anteriores. Esta empresa tiene un inmovilizado pues porque lo ha comprado y bueno, pues lo ha ido depreciando, pero reflejan de alguna manera el pasado de la empresa. Y cuando nosotros estamos pensando en comprar una empresa, lo interesante es esta empresa, cómo tiene su futuro. Entonces, mirar hacia atrás parece como una manera demasiado limitada de valorar una empresa. ¿Vale? Bueno, esto ya lo he dicho, en caso de pymes o emprendedores, los activos suelen ser la parte menos valiosa. Por poneros el ejemplo de DAM, el valor de los activos de DAM contable, si cogemos la versión consolidada, pues era esos 1.268 millones de euros. Le restamos el pasivo exigible, nos da un valor teórico contable de tanto.
menos los intereses minoritarios, valor teórico contable, si lo dividimos por número de acciones nos da un precio de la acción de 2,7. Eso es el valor de los activos de DAM, que así a primera vista parece razonable, la empresa vale lo que valen sus activos, pero fijaos que da un valor de unos 2,7. Hay una versión de una valoración estática que nos sigue pareciendo que sí que es un poco más defendible, que es lo que llamamos el valor de liquidación o valor liquidativo de la empresa, que es decir, imagínate que la empresa la vendiéramos ahora, la liquidamos. Recibiríamos el valor de venta de los activos, tendríamos que pagar los pasivos exigibles, pagar a aquellos a los que debemos el dinero y luego pagar algunos costes de liquidación, quizá el proceso de liquidación, indemnizaciones a los trabajadores, lo que fueran esos costes de liquidación. De alguna manera, esto sí que se puede considerar valioso porque por lo menos te da un valor mínimo que tú puedes esperar recibir de tu empresa, ¿no? Si yo decido parar la empresa, venderlo todo, conseguiría esto inmediatamente, con lo cual cualquier valoración que suponga que la empresa va a seguir y que la empresa va bien, debería darnos un número superior a este. Entonces, como una parte mínima, como un punto de partida, sí que puede ser útil saber cuánto valdría la empresa si la liquidáramos ahora. Pero si pensamos que la empresa va a seguir funcionando, no mires a los activos, mira lo que vas a conseguir en el futuro si compras esa empresa. Algo así, ya un poco más ajustado, hacen estos métodos basados en comparables o en múltiplos. Estos métodos son, ya os he dicho antes, muy intuitivos, muy rápidos, pero se basan fundamentalmente en pensar que una empresa vale parecido a las empresas que son parecidas a ella. Entonces se basan precisamente en buscar empresas que sean comparables, lo más similares posibles, ver cómo el mercado está valorando esas empresas y entonces decir, bueno, pues si cada empresa de este sector vale, pongamos un ejemplo, 15 veces su cifra de beneficio, lo que podríamos llamar un PER de 15, ¿no? El ratio precio de la acción sobre beneficio por acción es de 15, esta empresa que estoy intentando valorar también debería valer aproximadamente 15 veces su beneficio por acción. O sea, que la idea aquí es decir, bueno, tengo un universo de empresas comparables que el mercado las está valorando de esta manera, parece razonable que esta empresa debiera valer parecido a esas empresas comparables. Entonces, lo que se hace es normalmente encontrar un múltiplo, por eso también se llaman métodos basados en múltiplos, un ratio que normalmente relaciona precio de mercado con alguna magnitud contable, como el PER, precio de la acción entre beneficio contable por acción, ¿vale? Se calcula ese ratio para las empresas comparables y se aplica a la empresa que queremos valorar. La idea intuitiva, ¿no? Si empresas similares cotizan a PERs de 15, esta empresa también debería hacerlo. Otros múltiplos más utilizados que el PER, valor total del negocio sobre EBITDA, valor total del negocio lo podríamos calcular multiplicando el precio de cotización de la acción de una empresa por el número de acciones y sumándole la deuda. Normalmente se hace así. Y se divide sobre EBITDA. EBITDA porque es una medida, parece más operativa, más que se centra solo en ingresos y costes operativos, más cercana a flujo de caja de alguna manera. Entonces, este ratio, valor total sobre EBITDA, se calcula también bastante, o múltiplos de la cifra de ventas, valor del negocio sobre ventas, y a veces se calcula alguna medida de unidad de negocio, pues, por ejemplo, valor del negocio sobre número de suscriptores, en el caso de empresas pues, tipo de telefonía o de internet, valor del negocio sobre número de plazas pues, en un garaje o sobre número de habitaciones en un hotel. Es muy intuitivo, dice, pues si cada plaza de garaje vale 12.000 euros, este garaje tiene 100 plazas, pues parece que con 1.200.000 euros, ¿no? Entonces aquí os pongo como ejemplo, pues algunos ratios medios en sectores pues, que me parecían a mí más susceptibles a la emprendeduría o a empresas pequeñas. Valor de negocio sobre EBITDA, los ratios medios, estos son en Europa, en empresas cotizadas en Europa, y luego os pongo la media de todo el mercado y la media del mercado en Estados Unidos. Entonces, fijaos que realmente parece haber como una tendencia a que las empresas de este estilo, empresas relativamente más o menos pequeñas, tengan un valor total del negocio sobre EBITDA pues de entre 8 y 10. Entonces, esos son números relativamente razonables. Fijaos que incluso para distintos sectores estos múltiplos pueden ser parecidos. Y de alguna manera también nos dan tendencias centrales que siempre te ayudan a darle razonabilidad a la valoración. Ratios de valor sobre ventas, pues también veis que fluctúan a veces entre 1 y 2.
Y los PER son más fluctuantes. El PER, que quizás es el que más conocemos y el que más tradicionalmente usamos, son un poco más inestables. Y entonces, bueno, nos encontramos tanto PERs bajos o relativamente... Bueno, aquí tenemos entre 15 y 22, pero si miráis a muchas empresas, los PERs pueden fluctuar bastante. Pero veis que, de alguna manera, sí que se aprecian tendencias más o menos estables y estos múltiplos pues, pasan a ser una parte un poco razonable de tu valoración. Por poneros el ejemplo de DAM, la empresa UBS identificó empresas comparables, pues empresas cerveceras en mercados desarrollados, en mercados emergentes, una lista de comparables, seleccionaron las 7 que les parecían más comparables, en este caso son cerveceras relativamente grandes. Y, por ejemplo, estos son los datos de valor del negocio, valor de mercado de las acciones más deuda sobre EBITDA para esas empresas comparables. Veis, relativamente pues, fluctúan alrededor de un valor de 9. Entonces, se puede coger la media de todos estos, o el valor central, la mediana, o el de aquel competidor que nos parezca el más similar. Y entonces, lo único que hay que hacer es decir, bueno, pues si las empresas cotizan en media a 9.2 veces EBITDA, bueno, el valor total del negocio es 9.2 veces EBITDA, cojo el EBITDA de DAM, que era 171,8 en el 2014, lo multiplico por 9,2 y ya me da el valor del negocio. Tan sencillo como eso. El resto de empresas son 9 veces EBITDA, pues DAM, por comparación con las similares, debería ser 9 veces EBITDA. Vale. Ventajas de estas valoraciones por múltiplos. Suelen ser relativamente fáciles de calcular. Solo tienes que seleccionar las empresas comparables, encontrar los datos de cotización de mercado, una magnitud contable que parezca relevante, ya os digo, normalmente valor del negocio sobre EBITDA suele ser el ratio más estable y más interesante. Suelen ser bastante comúnmente aceptadas y a veces se convierten en reglas básicas, ¿no? Pues como veis, entre 5 y 10 veces EBITDA parecen valoraciones relativamente razonables para las empresas que hemos estado viendo, o PERs entre 12 y 18. ¿no? A veces te encuentras a analistas pues, que tienen estos números en mente, estos rangos, y cuando te sales de ese rango, pues entonces hay que justificarlo. ¿no? De alguna manera te dan el rango de razonabilidad, que no quiere decir que tu empresa tenga que estar entre esos dos. Puede estar por encima o puede estar por debajo, entonces es importante ser capaz de justificarlo. Es cierto que algunos múltiplos son inestables, de hecho a mí el PER no me gusta mucho porque es bastante inestable, como el denominador es beneficio por acción y a veces hay empresas que tienen beneficios cercanos a cero o negativos, claro, el PER de repente, un PER negativo es muy difícil de entender qué está pasando ahí, ¿no? Entonces el PER es a veces un poco confuso, mientras que EBITDA, cualquier ratio que tenga EBITDA en el denominador suele ser mucho más estable y más interesante. Claro, el gran problema de estos métodos es que dicen esta empresa vale igual que valen las otras. A todos nos gusta pensar que, pero mi empresa es diferente por esto, por esto, por esto, por esto. Siempre somos capaces de justificar nuestras diferencias. Claro, un método de valoración por comparables nunca va a incorporar esas diferencias en la valoración, sino que va a decir, tú eres uno más. Entonces, qué bueno sería tener algún método en el que podamos incorporar esas diferencias. ¿no? Pero, por definición, los múltiplos te van a decir cuánto vales en comparación con el resto. Y en el caso de empresas pequeñas, pues suele haber algunos problemas adicionales. Y es que, claro, estos múltiplos están basados en observar el precio de mercado de las empresas comparables. Eso quiere decir que las empresas comparables van a ser empresas cotizadas. Y normalmente las empresas cotizadas suelen ser empresas grandes, muy grandes, que a veces es difícil justificar que sean comparables a una empresa pequeña o al negocio de un emprendedor. Entonces, una posibilidad es, en vez de usar el precios de mercado de las empresas comparables, buscar transacciones comparables, empresas similares que se hayan vendido en los últimos años, que sean parecidas a la mía y que, por lo tanto, me pueden dar ese benchmark. Esas empresas se han vendido por tantas veces su cifra de beneficio, por lo tanto, puedo sacar el múltiplo de mirar a transacciones comparables. Servicios empresas como Reempresa os pueden ayudar mucho en esto, porque se han dedicado a asesorar muchas transacciones de este estilo, con lo cual tienen, supongo, una riqueza de datos de cómo se han ido vendiendo empresas similares a la tuya, que son pequeñas y que, por lo tanto, no observamos en el mercado bursátil. ¿Vale?
Bueno, y luego, últimamente se está poniendo muy de moda valorar empresas pequeñas con un múltiplo de una medida de EBITDA ajustado que se llama el flujo de caja del propietario, o en inglés Seller's Discretionary Earnings, SDE, que implica decir, mira, vamos a calcular cuánto dinero se quedaría el propietario de esta empresa en un periodo en concreto, que sería algo así como el EBITDA, ingresos menos costes, pero lo vamos a ajustar, le vamos a volver a sumar, en cierta manera, no vamos a contar el sueldo del propietario como un coste, gastos personales o discrecionales que el propietario pueda haber realizado tampoco los vamos a restar, y aquellos ingresos o gastos de un periodo que no sean recurrentes, que puedan ser más extraordinarios, tampoco los vamos a tener en cuenta. Sería algo así como decir los ingresos normales del negocio menos los costes puramente operativos y que no sean de un periodo en concreto o que no sean de gastos personales del empresario. De alguna manera sería algo así como decir cuánto dinero tiene el empresario para cubrir su sueldo, gastos personales o discrecionales que puedan pasar por la empresa y el beneficio final, ¿no? O sea, sería una medida como más primitiva todavía de beneficio. Ingresos puramente operativos menos los gastos operativos necesarios para generar el dinero que se lleva el empresario. Y lo que se hace lo que están haciendo es directamente aplicarle un múltiplo a este flujo de caja para el propietario, menor que los múltiplos de EBITDA. Obviamente, esta medida es mayor que EBITDA normalmente, con lo cual se le aplica un múltiplo que de hecho depende del tamaño del negocio. Y esto es lo que se está utilizando en la práctica para negocios que generan un flujo de caja para el propietario de unos 50.000. Bueno, esta tabla la he cogido de los últimos datos de Estados Unidos, dólares, pero bueno, en euros más o menos parecido, se le aplica un múltiplo de entre 1 y 1,25 para dar un valor del negocio de 50.000 a 62.000 euros, y veis que el múltiplo va subiendo hasta que alrededor del 1.000.000 de euros se están utilizando múltiplos de 3. Con lo que, en media, el valor del negocio se calcula como 3 veces esa medida de flujo de caja para el propietario, aunque para las empresas más pequeñas normalmente el múltiplo está entre 1,5 y 2,5. Si la empresa tiene inventario y bienes inmuebles significativos, se le suma esto, con lo cual nos lleva a un valor de la empresa que está entre un múltiplo entre 1,5 o 3 de esa medida flujo de caja para el propietario, más el valor de los activos más operativos, inventario y bienes inmuebles. Si le quitamos la deuda, pues nos queda lo que sería el valor de la propiedad de la empresa, de las acciones, aunque normalmente esto será para empresas que no cotizan o que no son acciones. De alguna manera, el asunto es que este valor va a estar en la mente de muchos analistas para valorar empresas pequeñas. Por lo menos ser conscientes de que se está convirtiendo en un ancla para comenzar las negociaciones. Si tu valoración está por encima de esto, la valoración que piensas de la empresa está por encima, o si vas a comprar la empresa está por debajo, probablemente la tengas que justificar bastante, ¿eh? Pero la negociación empezará probablemente alrededor de un valor de este estilo. Fijaos que de alguna manera esto es lo que hemos llamado antes un método mixto. Tengo una medida de valor de los activos, inventario más el valor de los inmuebles, y un múltiplo de una cifra de beneficio. No es exactamente beneficio, es un beneficio más primitivo, menos no contable, pero al final es esto, ¿no? Activos más una medida de beneficio. Bueno, me estoy alargando un poco, pero ya me está mirando mal Laura, me está diciendo estás a punto ya de que te castigue, pero me queda contaros un poco lo que son los métodos más sofisticados y más utilizados por los analistas. Es verdad que para valorar normalmente empresas quizá un poco más grandes, pero bueno, si somos capaces de justificar una valoración de una empresa pequeña con métodos de este estilo, pues siempre la valoración se ve mucho más informada, ¿no? Que son los métodos basados en el descuento de flujos de caja. Estos métodos se basan en pensar que la empresa que voy a comprar yo hoy es como un activo financiero, de alguna manera. Yo compro hoy por el derecho a percibir los flujos de caja futuros. Eso es lo que estoy comprando. Estoy comprando la propiedad de los beneficios futuros. Entonces, para mí esta empresa vale hoy mucho si estoy realmente adquiriendo el derecho a percibir unos flujos de caja grandes, ¿no? Dejadme que, ¿no? De alguna manera, yo hoy lo máximo que pagaré de precio de compra tiene que ver con lo que espero recibir de flujos de caja en los periodos en los que voy a seguir involucrado en esta empresa. Claro,
Esto implica decir, bueno, el valor para mí de la empresa es el valor, la suma del valor de esos flujos de caja futuros. Estimar los flujos de caja que la empresa va a generar en el futuro e intentar descontar sus valores, traerlos a un valor actual para ver cuánto es el valor equivalente que yo pagaría hoy por el derecho a recibir esos flujos de caja. Luego, de alguna manera, estos métodos necesitan ser capaz de hacer estimaciones a futuro de cuánto va a generar la empresa a lo largo de un horizonte de predicción. Normalmente se hacen predicciones a 3, 4 años, 5 máximo, y en el año quinto se hace una previsión del valor terminal de la empresa, por cuánto valdría la empresa en el año 5. Fijaos una cosa interesante, para poder valorar la empresa hoy necesito estimar los flujos de caja futuros y encima pensar cuánto va a valer la empresa en el año 5, ¿no? O sea, encima valoro la empresa no ya hoy, sino dentro de 5 años. Ciencia ficción, sí. Pero de alguna manera intentar que esas estimaciones de cuánto se va a generar a lo largo de unos periodos, más cuánto valdrá la empresa en el momento del fin de la predicción, nos obligan por lo menos a entender muy bien cómo es nuestra empresa, a entender todos los factores que entran en el crecimiento de ventas, en el crecimiento de costes. Nos obligan a hacer un análisis profundo y detallado. Aunque solo sea por eso, por forzarnos a concretar, a presentar un plan de negocio, un plan de ventas, un plan de inversiones de inmovilizado, un plan de costes, ya es importante, ¿eh? Ya nos obligan a entrar de lleno y nos obligan a mojarnos un poco. Pero, como veis, pues claro, previsiones a futuro, imaginad todas las previsiones que hacíamos de ventas en el año 2006-2007, de lo que iba a pasar a lo largo de los años 2008 a 2012. Pues en esa época en la que todavía negábamos que íbamos a entrar en crisis, pues claro, todas las previsiones probablemente tienen que ver con la realidad, pues poco. Pero esta es la idea. Entonces, hay que decidir el horizonte temporal de la valoración, calcular, por lo tanto, un valor terminal de la empresa en el último año de la previsión, generar los flujos de caja previstos y calcular un coste de capital, un tipo de descuento que refleje la rentabilidad que creemos que esta empresa debería darnos, que es lo que utilizamos para descontar los flujos, para traerlos a valor actual. Bueno, flujo de caja, pues normalmente incorporamos en el flujo de caja, en las medidas de flujo de caja, un flujo de caja operativo, que sería pues, una medida de beneficio antes de impuestos más la amortización, previsiones de inversiones en inmovilizado, una medida de cuánto la empresa va a invertir o desinvertir en activo fijo, y los cambios en el fondo de maniobra también, como ajustes al flujo de caja. Si la cifra de clientes va aumentando continuamente, quiere decir que los clientes no te están pagando. Cuidado, porque en cierta manera eso para ti es una inversión, es dinero que tienes que financiar. Y llegamos a una medida de flujo de caja libre. Hacemos previsiones del flujo de caja a lo largo de 3-4 años y al final hay que hacer una valoración de valor terminal que de alguna manera tiene que reflejar si el valor de la empresa hoy refleja los flujos de caja futuros, el precio de la empresa o el valor de la empresa en el año 4, en el año terminal, tiene que reflejar el valor de los flujos de caja a partir del año 4. Lo que normalmente hacemos a partir de ese año es decir, bueno, a partir de ese año final, la empresa va a crecer a una tasa estable, relativamente pequeña, se suelen utilizar tasas de entre el 1, 2, 3% como máximo, y utilizar alguna fórmula de rentas que crecen y utilizar eso para calcular el valor terminal, ¿no? O sea que veis que ahí ya hay un supuesto importante. Esa tasa de crecimiento que yo asumo que mi empresa va a tener cuando las cosas se estabilicen, claro, dentro de 5 años, ¿cuánto va a crecer mi empresa a partir del año 5? Pues hombre, si yo soy el empresario voy a pensar que mucho, porque como eso depende de mí, pues va a ser alto, 3%. Como diríamos en Bilbao, tasa grande, grande. El que vaya a comprar tu empresa pensará lo contrario, dirá, mira, el momento de crecimiento estable, pues te estabilizarás, pero en un 1% máximo. Normalmente es en esa tasa de crecimiento donde hay la mayor discrepancia entre compradores y vendedores. Y el problema es que ese número a veces da lugar a fluctuaciones grandes en la estimación del valor. Pero gran parte de la discusión a veces va a estar ahí. Bueno, aquí tengo otras maneras de estimar el valor terminal, pero dejad que no nos salte. El coste del capital, el tipo al que descontamos, pues suele utilizarse un coste medio ponderado, el coste de las acciones por la proporción de acciones dentro de la empresa, aquí estoy llamando al patrimonio neto, al equity de la empresa, y el coste de la deuda, después de impuestos,
por la proporción de deuda que tiene la empresa. Aquí a veces también hay sus discrepancias. Normalmente el coste de las acciones se calcula con alguna fórmula de valoración, pues el CAPM es lo que más utilizan los analistas. El coste de la deuda suele ser más fácil de estimar porque normalmente es un coste explícito. La empresa tiene una deuda que tiene un coste de un 4%, un 5%. Pero de alguna manera se tiene en cuenta el coste de la financiación y el valor de la empresa hoy pues es el valor descontado de esos flujos de caja que hemos previsto, incluyendo el valor terminal, descontados a ese coste medio ponderado del capital. Ese sería el valor del negocio total. Si queremos valorar el patrimonio neto, el equity, pues le restamos la deuda financiera y te da una medida del valor de la empresa. Por enseñaros solo los números de las previsiones para DAM, pues el banco de inversión que hizo la valoración tuvo que valorar, hacer previsiones de ventas, coste de las ventas, EBITDA en el futuro, hacer previsiones de CAPEX, de las inversiones en inmovilizado, y hacer previsiones de capital circulante, de movimientos en las cuentas de proveedores y clientes. Un trabajo que es normalmente la parte más costosa de un informe de valoración, ser capaz de justificar que estas previsiones a largo plazo son relativamente razonables. Obviamente, planes de negocio ayudan en este tipo de previsiones, pero claro, todos hemos hecho a veces planes de negocio, a veces optimistas, a veces pesimistas, luego la realidad viene y nos golpea. Pero, de alguna manera, ser capaz de justificar estas previsiones ayuda mucho a ser capaz de razonar la valoración. Calcularon un coste medio de los fondos para DAM de 7,44, un coste de la deuda relativamente barato, con un 20% de deuda, un coste de los fondos propios de 8,4%, un 80% de deuda. Bueno, les dio un valor del coste medio y las valoraciones finales hicieron un poco de análisis de sensitividad. Probaron tres valores distintos del coste medio ponderado al capital, hicieron un poco de sensitividad del coste medio y de esa G que os he comentado antes, que es la tasa de crecimiento estable en el largo plazo. Fijaos que bueno, la fluctuación tampoco es muy grande, ¿no? El valor central es un 1%, pero bueno, probaron un 0,75, un 1,25%. Les dio un valor total, un valor de la acción, esto ya es valor de la acción, de 5,48 en el supuesto central, pero que podía ser un 5,84 en caso de que las cosas fueran bien, bajo coste de la financiación, alto crecimiento, o 5,17 en caso de que las cosas fueran muy mal. Entonces, fijaos, bueno, esto ya os he contado, cómo esas valoraciones que hicieron de DAM dieron lugar a distintos valores de la acción relativamente distintos. Un valor contable lo estimaron en 2,7 euros por acción. La cotización media de las acciones de DAM en el último semestre era de 4,4, en el semestre anterior a la valoración era de 4,4, esto no es más que mirar a la cotización previa. Múltiplos de compañías comparables les daban valores entre 4,45 y 4,8 y múltiplos de transacciones similares también les daban valores entre 4,6 y 5. Los métodos de descuento de flujos de caja les daban valoraciones objetivo de entre 5,2 y 5,8. La oferta final que se hizo fue de 5,7 euros, de alguna manera pensando que, poniéndose en el rango alto, por un lado, los accionistas participarían más. La oferta pública se hizo para sacar DAM de bolsa, DAM ya no está cotizando, entonces de alguna manera se buscaba también que aquellos accionistas para los que tener liquidez fuera algo deseable, al sacar la acción de bolsa dejaba de ser líquida y por lo tanto ofrecieron precios relativamente atractivos para que aquellos accionistas que valoraban la liquidez pues pudieran salir de la empresa. Entonces en estos momentos DAM tiene todas las acciones que entraron en esta opción, en esta oferta pública de adquisición, están por ahora en autocartera, pero bueno, probablemente las cancelarán, etcétera, pero ya no está. Pero veis el rango de fluctuación, un rango bastante alto en función del método. Normalmente, ya os digo, valores contables van a tender a dar valoraciones pequeñas en negocios que vayan bien, valores basados en comparables darán valoraciones un poco más altas, pero las valoraciones basadas en descuento de flujos de caja se situarán probablemente en el rango más alto precisamente porque es ahí donde vas a incorporar las diferencias de mi empresa y las diferencias tendemos siempre a pensar que son hacia el lado positivo, con lo cual normalmente nos darán valoraciones un poco altas. Bueno,
Entonces, veis que hay muchos métodos para estimar el valor de una empresa, ninguno de ellos es exacto y no tenemos una respuesta clara. Incluso las valoraciones de descuento de flujos de caja habría que esperar 5 años para ver si lo hicimos bien. Con lo cual, hasta dentro de 5 años no vamos a saber si valoramos bien o no. La experiencia dice que en general las desviaciones son increíbles, pero de factores de 2 veces o 3 veces equivocándonos en la previsión de flujos de caja. Pero con la información que tenemos hoy, pues es la mejor medida del valor de esta empresa. Por ello es fundamental, por lo menos, asegurarnos que nuestra valoración es razonable. Métodos razonables son los métodos basados en comparar a tu empresa con las empresas más comparables o con transacciones comparables. Valoraciones basadas en valor de activos son, en general, malas. Aquí, ahora que Laura no mira, voy a lanzar la primera machada. No son justificables las valoraciones basadas en el valor contable, porque los valores contables son absolutamente irrelevantes. Se basan en normas contables que pueden ser o no razonables, son sin más una transcripción de lo que ha pasado en el pasado, eliminan muchos activos y normalmente, sobre todo para empresas como las vuestras, lo importante de esas empresas no son los activos físicos, que son los que pueden aparecer en el balance, sino que son pues, vuestra cartera de clientes, la fidelidad de los clientes, las especiales competencias que tengáis vosotros, etc. Con lo que normalmente estos valores basados en valores contables no valoran lo que realmente vale en vuestra empresa, que sois vosotros. Ser capaz de usar benchmark y darnos cuenta de que una empresa vale su capacidad, sobre todo, de generar flujos en el futuro y, por lo tanto, si somos capaces de hacer planes de negocio realistas e informados, normalmente esta será la manera más adecuada de dar un valor a nuestra empresa. Y bueno, esto era lo que quería contaros y ahora viene la parte, digamos, más interesante para vosotros, que es la experiencia en transacciones de este estilo. Gracias, Javier, por tu intervención. Realmente nos ha enseñado mucho a todos los métodos de valoración de empresas. I ara, per encaminar més la part acadèmica i ensenyar una miqueta més la part pràctica, comptem amb la presència de 3 testimonials, 3 persones que han comprat o venut una activitat empresarial, que poden pujar, si us plau, a l'escenari. Fa cap al 2013 que es varen conèixer en el marc de Reempresa. El senyor Sanz es volia jubilar i va contactar amb nosaltres per cercar un reemprenedor que donés continuïtat a la seva empresa i nosaltres, entre d'altres, li vam presentar el Ramon Valdivia, que de seguida es van entendre, van començar les converses i just ara farà un any, a finals d'aquest mes de juliol de l'any passat, van assolir un acord de compra-venta. També tenim l'Albert Giral, que és el reemprenedor de Prodeca Barcelona, una empresa dedicada al disseny d'instal·lacions tant per a particulars com a empreses de disseny i construcció i reformes. L'Albert va venir justament fa un any aquí al Vis Barcelona, on va conèixer el cedent, el Carlos, que malauradament avui no ha pogut venir, tot i que volia venir, li ha estat impossible per motius personals. Just fa un any va conèixer aquí el cedent de l'activitat empresarial, el qual ara lidera, justament a l'espai de Matchings, que es farà just demà. També repetirem l'edició de l'any passat, la farem també aquí a la sala de networking, que comptarem també, aprofito aquest parèntesis per comentar que comptarem amb la presència de 30 empreses i tots vosaltres, si esteu interessats en la compra d'una activitat empresarial, us hi esperem allà. L'Albert l'any passat va venir, va conèixer el Carlos, van iniciar les converses en aquest saló i justament al mes de finals de setembre, si no m'equivoco, van assolir un acord de compra-venta. Llavors avui m'agradaria que ells ens expliquessin com van fer la valoració de la seva activitat empresarial i com van assolir el preu definitiu de cara a la compra o venda de la seva activitat empresarial, és a dir, com van passar de la valoració, passant per les negociacions fins al preu de compra-venta. En primera instància, m'agradaria que m'expliquessin, en tot cas, vostè mateix, senyor Sanz, com va valorar la seva activitat empresarial abans de posar-la a la venda, i després fer la mateixa pregunta als reemprenedors. Buenos días. Quiero decir, verdaderamente hoy hemos estado, nos ha dado una clase magistral de valoración. Me hubiese gustado haberla escuchado antes de vender la empresa. Hubiese tenido muchas más ideas, lógicamente, que ahora. Y creo que toda esta reunión puede ser muy interesante para nuevos reemprendedores, etcétera, ¿no? La valoración, como ha dicho, es muy difícil. La verdad es que es muy subjetiva. Siempre está sujeta a muchos parámetros, etcétera. Y verdaderamente, en resumen, al final siempre queda
que el valor de la empresa es lo que te dan por ella. Quiero decir que lamentablemente es así. Después puedes llegar a una conclusión de decir, pues está bien valorada, me he sentido bien valorado, no o sí, pero quiero decir que en definitiva el precio es subjetivo tanto por parte del comprador como por parte del vendedor. Por muchas circunstancias de mercado, lógicamente, de que verdaderamente el comprador pues esté interesado, pues podríamos decir, en el know-how de la propia empresa, y entonces esto tiene un valor importante, o no, o simplemente que el comprador pues tiene simplemente un interés económico en la empresa, prácticamente financiero, o de invertir y sacar unos beneficios de la empresa, ¿no? Quiero decir que por eso es un poco difícil. Desde luego con Ramón llegamos a una conclusión y verdaderamente se estimó y se llegó a un valor, que había otra oferta que había dado este valor, pero por urgencias o por cosas, pues verdaderamente él fue más hábil, negoció rápidamente el tema y verdaderamente és el que verdaderamente se cerró la operación. Com vas valorar tu l'activitat empresarial? Sí, aviam, jo en principi ja coneixia aquests mètodes més acadèmics de valoració, però clar, també era conscient de les limitacions que ens ha explicat el professor, no? Perquè evidentment fer un mètode de descompte de fluxes en una empresa que durant la crisi t'ha baixat el volum de vendes en un ràtio que s'ha quedat a la meitat, doncs, ostres, a què t'agafes, no? I quina predicció fas? O sigui que aquesta ja la vaig descartar d'entrada, per tant aquesta ni la vaig fer. Mètode de múltiples sí que ho vaig calcular, però també tens molt difícil d'on treure les dades per calcular un múltiple respecte a què? Tornem a lo mateix, no? Respecte a les vendes, per exemple, que m'han baixat a la meitat, el múltiple que hem vist, que explicava el professor, estava al voltant del 0,85 al 2 sobre el ràtio de vendes. Clar, és una oscil·lació del doble, diguéssim, quasi, amb la qual i realment a què t'agafes, no? Si ho fas comparat amb empreses similars, tampoc no hi ha informació, amb la qual està molt limitat, no? O sigui que ara jo faig el camí una mica a la inversa del que deia el professor, no? Perquè els mètodes més sofisticats sí que serien, diguéssim, acadèmicament més útils, més justificats, però a la pràctica les petites empreses no tenim informació, accés a aquesta informació. I per tant, el que vam arribar va ser a una valoració comptable. Dintre d'aquesta valoració comptable van haver-hi una sèrie d'ajustos i, evidentment, per evitar sorpreses, el que també vam proposar de fer va ser una due diligence, auditar els comptes de la companyia per estar tots tranquils que allò reflectia realment la situació. Per tant, entenc que al final veu fer una valoració per mètodes estàtics, agafant el balanç de situació, actualitzant totes les partides, tant actiu com passiu, i d'aquesta manera veu construir una valoració a la qual els dos esteu més o menys d'acord, sí? Afegint una sèrie d'ajustos, evidentment, no era estrictament el mètode comptable, ho vam arribar a ajustar i van tenir en compte també això, la situació de l'empresa, quina havia estat l'evolució darrere, i tot i així van valorar que aquells actius i aquella empresa en funcionament tenia un preu, evidentment. Ara continuem amb el vostre cas, però abans m'agradaria també preguntar-li a l'Albert com va valorar ell Prodeca Barcelona en primera instància, i després si ens pots traslladar una miqueta la visió del Carles, que malauradament avui no hi és, però com la va valorar ell i si coincidíeu o no en la valoració. Mira, jo tot i coneixent els mètodes de valoració d'empreses, la valoració inicial que vaig fer jo sobretot va ser si jo m'agafava a l'empresa a el que era el tema de resultats, de balanços i tal, era una empresa que si algú se la mirés ara actualment, pràcticament totes les valoracions són pràcticament que l'empresa no valia pràcticament res en el nivell que el valor era petit a nivell econòmic i comptable i a nivell d'estudi econòmic. El que passa que jo vaig valorar molt, vaig tenir la possibilitat d'estar prèviament a fer la decisió de compra, vaig poder estar a l'empresa. Llavors el meu valor, que tot el que hem explicat aquí, de la subjectivitat, de la dificultat, va ser molt a nivell de veure el dia a dia de l'empresa. Com funcionava l'empresa, com era el dia a dia, què és el que havia fet, perquè el mateix que ha comentat el Ramon, el volum de ventes havia baixat a la meitat de l'empresa, els resultats havien sigut els 2 últims anys dolents, però si t'agafaves els anys anteriors al que era la crisi, si t'agafaves una mica al dia a dia de l'empresa, veies que aquella empresa funcionava, que tenia potencial, que es feien molt bé les coses, que es feia un
un seguiment comptable molt bo, que hi havia molt bon personal i que els clients que hi havia eren molt fidels. Llavors, aquí vaig realment agafar-me una mica a tot el coneixement que tenia de l'empresa i vaig intentar fer alguna valoració amb aquests mètodes de comptable i múltiples, però tot el que podia fer, també és veritat que em trobava la part cedent, que en aquest cas no hi és i no pot explicar la seva part, però sí que em vaig trobar, ell tenia un valor molt fix al cap del que ell suposava que era el valor de la seva empresa, i llavors ell feia un mètode molt a l'antiga en el sentit de la valoració i feia un càlcul una mica normal, que és que deia, mira, jo tinc tots aquests clients que em deuen diners, tinc tots aquests proveïdors que haig de pagar, tinc aquesta deuda que tinc, llavors em deia, jo la meva valoració que faig és aquests diners i el preu que jo venc a aquesta empresa són aquests diners. I com que l'empresa era el 2014, la veritat és que està fent un canvi de tendència i està agafant molts projectes, tinc bastanta gent que m'està preguntant per l'empresa i tinc també, estic veient que l'empresa, no sé si me la vendré, inclús em deia, o si realment la valoraré més elevat. És a dir, en aquell moment jo el que sí que vaig fer és, escolta, realment la clientela que tens i la cartella, el fons de comerç que tens és molt important i no van fer gaire discussió amb el tema preu. Llavors ara us explicaré una mica més endavant, quan entrem una mica més en matèria, una miqueta la negociació final no va ser exactament amb el fixar el preu, sinó va ser una mica més enllà. Sí, ara entrarem en matèria de la negociació i la construcció del preu definitiu. Abans m'agradaria preguntar-vos, sobretot a la part emprenedora, però també a la part cedent, com veu valorar una cosa que és difícil de valorar, però és molt important, tal com deia el professor Gómez Vizcarri, que és la cartera de clients, el fons de comerç, que realment té una empresa petita, que més enllà del que pugui tenir en existència, en estoc immobilitzat, realment és el que li dona el valor a una empresa en funcionament. Com li veu posar o com veu arribar a posar-li un valor a aquest fons de comerç? Bueno, nosaltres realment, com que ens basàvem en mètodes estàtics, diguéssim, allà no apareixia aquesta partida del fons de comerç, però jo sí que analitzant l'evolució de les vendes i dels beneficis de l'empresa, realment arribava a una conclusió, igual que l'Albert, que l'empresa tenia un valor molt baix si féssim aquests mètodes més dinàmics. En canvi, clar, per una altra banda, dius, realment no pots arribar a l'intercanvi, això no pot arribar a l'èxit si tu t'agafes aquesta teoria i dius que l'empresa no val res, no? Perquè em sembla que va haver-hi casos d'altres possibles emprenedors que anaven per aquesta via. Dius, home, no té sentit. Què has de valorar? Has de valorar precisament el fons de comerç, que és el que fa que aquella empresa pugui continuar existint, tota l'experiència que té, tot el personal i sobretot el tema que jo vaig valorar molt va ser la continuïtat de l'Enrique, que fins i tot vam pactar en el contracte de compra-venda, vam pactar que continués 6 mesos en l'empresa per fer el traspàs de manera ordenada i per tal de poder transmetre amb els coneixements i la manera de fer de l'empresa. O sigui que és un tema realment molt valuós. En el teu cas, Albert, com vas valorar aquest fons de comerç? Li vas posar alguna xifra o el vas construir d'alguna manera? Realment, xifra a xifra és difícil perquè és molt subjectiu, llavors la part cedent valorarà el seu fons de comerç, sobretot si porta molts anys dedicant-se, en aquest cas ja ho veieu aquí, però bàsicament portava més de 30 anys, l'èxit que havia tingut a nivell de clientela era molt gran, llavors ell posava els seus clients a dalt de tot. Llavors, no va ser ja una valoració econòmica, sinó va ser una valoració de dir, escolta, realment tingui o no interès en fer el pas de decidir-me a fer la compra d'aquesta empresa i seguir amb aquesta clientela. I també, en la mateixa línia que comenta el Ramon, nosaltres el que sí que vaig valorar molt és que la persona, en aquest cas el cedent, pogués fer l'acompanyament a l'empresa, que em donava també una seguretat en el sentit que el gran risc que tens que la clientela de cop i volta agafi la porta i marxi el dia següent quan sap que hi ha un canvi de la direcció, doncs poder-me assegurar que no, que la clientela continuava, que la clientela seguia una miqueta confiant en l'empresa i això, juntament amb el fons de comerç, va ser una part que deia, escolta, veig que tu tens molt clar el preu, veig que tu tens molt clar el teu fons de comerç que marques amb aquesta línia i escolta, va ser ja una decisió de dir, mira, m'interessa molt continuar, m'interessa que tu ens acompanyis i si és de la teva conveniència i realment tu estàs disposat a fer aquest acompanyament,
no va ser tant en aquest sentit la discussió, no va ser tant en preu, sinó va ser més en el valor ja que donàvem amb el... Seguint una miqueta amb aquesta línia i entrant ja en tema de negociació, l'Albert ara destacava el factor de l'acompanyament del cedent en la transmissió de l'empresa. Us volia preguntar quines són les variables que van intervenir més enllà de la valoració a les negociacions de cara que construïssiu aquest preu definitiu. L'Albert comentava que la valoració evidentment la van fer, però el factor de l'acompanyament del Carlos en aquest cas va ser important. No sé si van intervenir en el teu cas, Albert, també altres variables, d'altres factors, i després m'agradaria també conèixer la vostra part i sobretot preguntar-li al senyor Sanz en aquest sentit si van haver-hi factors emocionals també que fessin escollir el Ramon, per exemple, davant d'altres candidats que va arribar a tenir per la venda de la seva empresa. Bueno, había otros candidatos, lógicamente. A lo mejor la verdad es que no te da mucho la oportunidad de escoger. Es decir, que realmente Ramón en este aspecto era una persona entusiasta, pero también había otras oportunidades, había tenido otras ofertas, pues podríamos decir de la misma competencia, podríamos decir, que tenían la misma actividad. Pero como estamos en una situación económica, ya lo sabemos todos, quiere decir que realmente la situación que hemos corrido todos, pues también la competencia no es que estuviese muy predispuesta a hacer inversiones cuando ellos mismos ya no van bien, quiero decir, en ese tema, que por descontado que eran muy fluidas y muy interesantes mutuamente y parecían las más apropiadas debido a que verdaderamente se supan sinergias y que hubiesen sido positivas, pero que en este caso los directivos, los gerentes de estas otras empresas tenían una presión bastante fuerte ya por mantener sus propias. Tener en cuenta que en el sector que nosotros nos hemos movido, pues el 70% de las empresas han desaparecido. Algún valor teníamos que tener nosotros cuando hemos subsistido. Ya subsistir a una crisis de tal envergadura ya tiene su mérito, quiero decir que en ese aspecto. Y es debido pues, a lo que hablábamos antes, ¿no? De ese know-how, de esa clientela, de esa fidelización que siempre nosotros hemos estado dando servicio, quiero decir, más que no vender, sino dar servicio, y con esa idea, pues lógicamente, se ha mantenido una clientela que nosotros tenemos que agradecer. Valorar estas cosas no se valoran, la verdad es que no están valoradas, pero que están ahí y que es importante hacer mención de ellas, vaya. I de cara a la construcció de la negociació i el preu definitiu, aquesta variable evidentment segur que va sortir, la fidelització dels clients, el bon servei, segur que ho veu tenir present de cara a arribar a un acord. Quines altres variables també veu utilitzar de cara a la construcció del preu definitiu? No, la verdad es que no ha habido variables, realmente se han comentado, después al final llegas a un valor y punto. Desde luego valorar unos activos inmovilizados, que como ha dicho el profesor, dice, claro, cuando ya los tienes amortizados no valen nada, es coste contable cero. Pero, corcho, yo sé el esfuerzo que ha habido y la inversión que se ha hecho. Quiero decir, ahí verdaderamente después te queda un poco frustrado por la parte nuestra, mía, cedente, en que esa inversión que ha costado muchísimo dinero, valor contable es cero. Quiero decir, por consiguiente, contablemente no se ha valorado. La cuestión, podríamos decir también, de todo ese know-how, ¿cómo lo valoras en una situación que lógicamente contable, dices, hostia, lo valorarías si estuvieses presente? Y después hay toda una presión personal por la jubilación o por los años, ¿qué tal?, que te hacen, pues decir, este valor que se ha vendido, que se ha cedido, desde luego bajo ningún concepto se hubiese cedido, hubiese pedido 10 veces más, podríamos decir, si yo estuviese en otras condiciones de decir, continuar en la empresa, porque precisamente hay unas perspectivas de futuro, había ya beneficios, estábamos generando beneficios, etcétera. Entonces, claro, pero hay otras situaciones personales pues, que a lo mejor te llevan a no valorar en todo su justo precio la empresa. En el teu cas, Albert, quines són les variables també que van influir de cara a la construcció? És que són molt diferents perquè la part del meu cas, el Carlos també era una persona que estava a punt de la jubilació i m'agafo molt a les paraules que estava dient l'Enrique perquè s'assemblen molt en el sentit emocional que tenia el Carlos a l'hora de fer la seva valoració. O sigui, ell també era del mateix sentit, és a dir, tota la inversió que havia fet en actius, tot l'esforç que hi havia hagut de construir l'empresa, els anys que havia hagut bons, tot el que tenia ell a nivell emocional, ell ho valorava d'una manera que és difícil valorar amb papers o amb balanços o amb... Llavors, clar,
Jo no tenia la mateixa impressió de la situació, però sí que em posava una mica a la seva pell de dir, escolta, realment hi ha molta part que no apareix d'alguna forma en els papers, que sí que hi ha una part de certesa en aquest sentit. És a dir, hi ha molta feina feta i tot l'esforç que han fet amb clients, el que costa fer un client, que quan el perds és pràcticament molt difícil tornar-lo a recuperar, aquesta feina que hi havia, de que molt client havia aguantat, la crisi havia seguit confiant en l'empresa i tot això, aquest valor és molt difícil de plasmar. Llavors, en aquest sentit, variables emocionals moltíssimes. Per la meva part, variables bàsicament no van ser ja variables a nivell de marcar un preu, però van ser variables a nivell de veure com podia fer per fer una mica el canvi de perspectiva. És a dir, ell em demanava que pagués un preu i d'alguna forma que ella s'encarregava de fer una mica el sanejament de l'empresa a nivell de deutes, i jo sí que em vaig intentar assessorar en aquest sentit una mica quines possibilitats hi havia de que aquells diners que jo pagava d'alguna forma no fossin, entre cometes, en va, és a dir, que fossin uns diners que sempre anessin en el bé de l'empresa. I aquí sí que vaig veure el perfil del cedent en el qual ell sempre estava d'alguna forma posant per davant l'empresa, i aquí sí que vaig poder fer, en lloc de fer un pagament d'alguna forma d'uns diners que no revertien en res a l'empresa, perquè se suposava que ell sí que deia que se n'agiria l'empresa, però no tenia clar, que fos jo d'alguna forma com a soci, com a propietari de l'empresa, que es fiqués aquells diners a l'empresa i aquest fos després un punt a favor a l'empresa, perquè llavors de forma tot el que era el capital social de l'empresa tingués una altra cara, i l'empresa de cara al futur ja no tingués la imatge que tenia amb una fotografia del que era el balanç. D'alguna forma jo, al posar diners per fer-me una mica càrrec de l'empresa i sanejar els deutes, tots aquests diners poguessin revertir una miqueta en què la imatge de l'empresa de cara al futur pogués ser una altra, saps? I en aquest sentit vam pactar un preu que sí que li pagava jo amb el tema una miqueta de pagament, entre cometes, a compte de l'esforç fet, una miqueta el que plantejava a nivell abans que hem fet aquella valoració en el qual deia una miqueta el valor que creu el propietari que ha de vendre. En aquell sí que li pagava uns diners, però després la resta pràcticament eren diners que entraven com a capital social, com a soci col·laborador a l'empresa, i després seran uns diners que a nivell balanç canviaran molt la imatge de l'empresa. Perfecte, moltes gràcies. Hem vist una miqueta la transició entre la part més acadèmica, la valoració d'empresa, i la part més pràctica, la construcció del preu definitiu. Ens queden 2, 3, 5 minutets com a molt per fer alguna pregunta del públic. Ja que tenim aquests 3 testimonials, inclús alguna pregunta pel professor Gómez Vizcarri, no sé si hi ha algun dubte. Jo volia preguntar si en el tema de la negociació també es va contemplar pagaments aplaçats o com es va financiar la compra. Bueno, en el nostre cas vam arribar a una fórmula que no era un pagament aplaçat, però sí que va ser, en el moment d'arribar a l'acord, en el preu, el que vam fer va ser tancar una opció de compra, amb la qual vam avançar una part de l'import total i vam iniciar el procés aquest que comentava abans de due diligence, el qual estava condicionat al bon fi de l'operació. Llavors va ser durant aquest temps, entre aquesta opció de compra, l'estudi de la due diligence, fins que vam acabar. Això va ser l'inici de l'opció de compra al juliol de l'any passat, i tot l'anàlisi ens va portar mes i mig, i al final de setembre és quan vam tancar l'operació. Per tant, es va tancar tot d'aquesta manera. Però, tot i que es va fer tot al comptat, sense finançament, sí que és cert que hi havia també algunes inversions de l'antic propietari, de l'Enrique, allà a l'empresa, que allò sí que va entrar dintre les negociacions perquè es mantingués a l'empresa, i vam buscar la manera que sortís de manera com si fos un finançament al llarg del temps. En el nostre cas sí que va haver-hi pagaments ajornats, es va fer un primer pagament del 25%, una miqueta a nivell per assegurar una mica el tema de la compra, que tingués el cedent alguna confiança que realment s'anava a port, però en aquell 25% de pagament ja es va traspassar, a mi ja em va traspassar el 25% de lo que eren les participacions. Després es va fer un pagament del 50% en el moment de la firma de la compra-venta,
i es va deixar l'últim 25% amb garantia d'alguna forma per part meva, i per part del cedent el que va demanar és que hi hagués una pignoració de participacions, amb la qual cosa ara actualment hi ha un 25% que encara no s'ha pagat, però si jo no pago d'alguna forma el cedent recupera, es queda amb el 100% de les participacions. Vull dir, tot va ser un procés molt establert i sí que hi ha d'haver-hi un procés d'anar pagant a plaços. No ha sortit un tema que m'agradaria saber la vostra experiència. Els dos compradors, els reemprenedors, quina experiència prèvia teníeu amb el sector o quina experiència professional o si havíeu estat abans empresaris? Bueno, en el meu cas, de fet, per mi va ser un canvi radical, perquè jo havia estat tota la vida laboral treballant per compte aliena i en el sector financer, però vaig decidir que era el moment de posar en pràctica els coneixements que ja tenia, diferents màsters, etc., i d'agafar aquest risc, de dir, ostres, portar la teva pròpia empresa, era una oportunitat que no me la volia perdre. I llavors, el que sí que vaig fer va ser buscar una empresa relacionada amb la meva formació de base, que soc enginyer de telecomunicacions, llavors vaig buscar alguna cosa en el que no tenia experiència prèvia, però sí que tenia un cert coneixement i que em costaria menys posar-me al dia. I això va ser el que em va enfocar cap a aquesta mena d'empreses. Albert, i acabem? Sí, en el meu cas, jo soc enginyer civil i jo he estat molts anys a el que és l'obra pública i no tenia experiència directa amb el que feia l'empresa a nivell de que és més, sí que és tot el tema de disseny, de reforma interior i de projectes integrals de reformes amb empreses, amb oficines, però no tenia una experiència directa amb aquest sector. Sí que forma part del sector construcció l'empresa també i està dintre del món, però no tenia una experiència directa, tot i que coneixia una mica el que són una mica proveïdors, tot una miqueta aquest sector sí, però directament tampoc tenia una experiència directa, però vaig buscar-me també alguna cosa que anés relacionada una mica amb el meu sector, una miqueta amb el coneixement que tenia i no buscar sectors diferents. Perfecte, senyors. Doncs, si us sembla bé, ho deixem aquí. Us animo a quedar-vos en aquesta sala, que just després, just ara ja comença la següent ponència, 7 obstacles a evitar per reemprendre una activitat. Intentarem resoldre dubtes que van encaminats a aquesta última pregunta que es formulava, si es necessita experiència o no en el sector a reemprendre, l'acompanyament amb el cedent, fórmules de finançament, etc. Per tant, us animo a quedar-vos i agraeixo la vostra assistència a la ponència d'avui.